Usted está siendo grabado. ¿Acepta? Sí. Bien. Bueno, les doy la bienvenida al curso. Me presento, mi nombre es Teresa Boca. Yo soy ingeniera agrónoma y hice un posgrado en estadística y en biometría en Facultad de Agronomía INTA. Después hice un doctorado en ciencias agropecuarias orientado a lo que es estadística espacial con R. Y desde hace tiempo doy estos cursos de posgrado y hago consultoría. Ya trabajé en INTA un tiempo y bueno, ahora estoy con esto. Y va a colaborar con este curso Agustín. No sé, Agustín, si te querés presentar. Estás muteado, Agustín. Sí, estaba probando Ah, algo acá. Bueno, sí, mi nombre es Agustín Alejo, yo también soy ingeniero agrónomo, eh, hice un doctorado en ciencias agropecuarias, también relacionado con la parte espacial, justo coincidimos con Teresa, bueno, después empezamos a colaborar. Actualmente estoy a cargo de la parte de estadística en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, y bueno, hace ese curso de 2010, sí, de 2010 estamos volviendo con R, bastante años con R trabajando, así que muchas cosas fuimos aprendiendo. sí. Bueno, bueno, entonces el objetivo de la clase de hoy es que ustedes van a tener el material disponible. Yo voy a tratar de subirlo el fin de semana si lo quieren ver y el lunes si lo revisan. Y lo que vamos a hacer ahora es revisarlo juntos e ir haciendo juntos los comandos. ¿Sí? Si quieren lo que podemos ver también, a ver que yo lo tengo acá abierto, es cuál es la lógica del curso, ¿no? Ustedes todos están matriculados en el SED, ¿sí? Bien. Entonces, la idea, ven que acá ustedes tienen distintas unidades. Bueno, ahora tienen visible lo que es la unidad 1. Lo que van a encontrar primero es esto, donde les vamos a ir poniendo los enlaces, ¿no? Acá, después Agustín va a poner el enlace del viernes. La idea es que demos una charla a la mañana y una que sea a la tarde, para aquellos que no puedan a la mañana o no puedan a la tarde, los dos. En los dos se va a hablar el mismo tema. Esto va a estar más enfocado al material teórico y este está más enfocado a la resolución de un trabajo práctico. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando entran a la unidad 1, tienen un primer videíto para si se quieren enterar de qué se trata la unidad y cuáles son los temas importantes que ustedes, o sea, sería lo que van a terminar conociendo una vez que trabajen en esta unidad. Este es un foro. El foro es importante porque todas las dudas, ustedes en la semana van trabajando y bien dicen, mira, no entiendo cómo hacer esto, no me sale tal cosa. Entonces lo escriben acá en el foro. Los que nunca usaron foro es fácil, ¿no? Ponen añadir un nuevo tema. Acá, bueno, hay como una... le ponen el título y escriben. Bueno, este es porque está el que yo mandé. Y entonces lo mandan. ¿Quién puede contestar el foro? Cualquiera puede contestar el foro. Pero seguramente Agustín y yo vamos a estar supervisando las respuestas. Si alguien hizo un ejercicio y le salió y el otro pregunta, bueno, tranquilamente el foro es abierto y todo el mundo tiene acceso al foro. Bueno, después del foro hay una carpeta, esta que se llama material teórico, que es lo que vamos a trabajar ahora, que ustedes se la tienen que descargar, ¿sí? Entonces se la descargan y se la guardan en su PC. No la guarden en el escritorio, después vamos a ver por qué. Guárdenla en el disco, porque cuando nosotros le pidamos a R que lea archivos de esa carpeta, si la ponemos en el escritorio, arma automáticamente el camino, el path. Muchas veces ustedes tienen los sistemas operativos en inglés nativo, pero se los muestra en español. Entonces se hace lío. Así que mejor siempre, cuando trabajen con R, las carpetas que usen, no las guarden en el, no las guarden en el escritorio. Todo esto son consejos, ¿no? Seguramente hay quien trabaja en el escritorio y le funciona bien, pero las veces que yo hice eso tuve problemas.
Otra de las cosas que no tienen que hacer con las carpetas que trabajan con R es ponerles nombres que tengan ñes o acentos o símbolos, porque no los reconoce. Entonces cuando los va a leer, los convierte en otro carácter ASCII y van a tener problemas. Entonces, si bien hay en las versiones nuevas cada vez eso pasa menos, es mejor ahorrarse ese problema, porque a veces empieza, no encuentro la carpeta, no sé con qué estoy trabajando. Lo mejor es que no lo hagan. Bueno, entonces esto es el material. Después ustedes ven que dice obligatorio, obligatorio. Esto va a ser parte de la evaluación. Como la idea que este curso, que ustedes lo vayan trabajando en la semana, les damos pequeñas actividades, que no llevan mucho tiempo. Esto es un cuestionario. Bueno, a mí no me parece porque no estoy como alumna, ¿no? Pero a ustedes le van a aparecer las preguntas, tipo verdadero o falso, que se van a autoevaluar. Después, tienen estos que son videitos, pequeños videitos de lo que vamos a ir viendo, pero lo que tienen estos videos, que creo que se los mostré, es acá, ven dónde están esto, hay como una serie de preguntas. Esas preguntas son muy simples, es lo que te dije antes, es verdad o es falso, pero sirven como evaluación para ver quiénes vieron. Los videitos estos son cortos, ¿sí? Son temas puntuales que tomamos que nos parecen importantes, duran 5 o 6 minutos cada uno. También se pueden bajar la aplicación de Moodle en el celular y si van viajando los pueden ver y hacer todo esto desde un celular. Bueno, acá en este tema tenemos 3 videitos. Y después lo que tienen que trabajar ustedes tranquilas es esto que se llama trabajo práctico. Entonces acá son 2 versiones, en PDF y en HTML, porque a veces si lo abren desde un celular se ve mejor la versión HTML. Los dos dicen exactamente lo mismo. Y estos son los datos con los que tienen que trabajar. Entonces es una consigna que ustedes la bajan en su máquina, la trabajan tranquilo, tienen toda una semana para hacerlo. No lleva mucho tiempo. Si más o menos vienen siguiendo y haciendo las cosas, en media hora lo resuelven. Y después lo que tienen que es entrar a donde dice tarea y entregarlo, ¿sí? Esta plataforma tiene un sistema que nos permite a Agustín y a mí corregirlo online y poder escribir sobre el PDF. Pero para eso ustedes tienen que subir los archivos en PDF. Si ustedes no suben los archivos en Word, los tenemos que bajar, convertirlos y volver a subirlos. Así que traten de hacer eso. Cualquier duda, cualquier que sea de la plataforma, de las consignas, recuerden que tienen el foro. Nosotros vamos a ir contestando el foro todos los días. A mí me llega al mail una notificación de que alguien escribió en el foro, entonces vamos a estar ahí, ¿sí? Bueno, sobre esto, sobre el manejo de las clases, ¿alguna duda? Josefina, sí, te escucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Buen día. No, la duda que me quedó en realidad es sobre si las clases sincrónicas son obligatorias. Sobre todo, creo que te entendí que dijiste que podemos, digamos, ir a la mañana si se nos complica la tarde y viceversa. Yo porque justamente el viernes a las 3 se me complicó bastante. No, no son obligatorias. Es más, yo en el foro les puse, a veces hay consultas que no se pueden responder en el foro, porque les tenemos que armar un tutorial, sería muy complicado. Entonces, imagínate que vos venís y tenés una duda, la mandás al foro y no podés venir el viernes. Nosotros vamos a revisar en el foro, te vamos a contestar y después vos vas a poder ver el video, ¿sí? Eso también lo pueden hacer. O sea, a veces hacen consultas que no son cortas o fáciles. Esas consultas del foro nosotros las vamos a ir respondiendo en las clases también. Y no son obligatorias. Sí. Un comentario respecto a eso que decís, por ahí si la consulta va a ser a través del foro, de manera sincrónica, tenga bastante detalle, sobre todo en las salidas y error del programa, que eso ayuda bastante, digamos, a poder contestarlo si no tenemos la oportunidad de preguntar, digamos, qué pasa. Claro. Con el escrito. Sí, en el foro ustedes pueden adjuntar archivos, también pueden hacer captura de pantallas y mandarlo. Cualquier duda también sobre el manejo del foro nos pueden escribir. Bien. Bueno, y alguien me había preguntado sobre... Sí, Karina. No, sí,
con respecto a como preguntaba eso, así me queda claro. O sea, no es que ustedes hacen 2 clases, hacer consultas, por ejemplo, martes a la mañana y viernes a la tarde, y se va a repetir lo mismo en esas clases. ¿Se van a ver cosas diferentes? Van a estar enfocadas distinto. O sea, acá yo vamos a ir repasando todo el apunte teórico y la práctica, y Agustín lo que va a hacer es responder más sobre el práctico. Se supone que ustedes en la semana lo miran, tratan de hacerlo, y yo aprovecharía eso lo aprovecharía Agustín para resolver el práctico, más que todo. Igual si quedó alguna duda del material, pero él no va a volver a mostrar todo el material teórico de nuevo. Pero es la misma temática. Pero sí están habilitados a preguntar en cualquiera de las 2 clases cualquier tema de la semana, ¿sí? Bien. Y después alguien me preguntó por correo, y quizás es duda de muchos, acá donde está la presentación, no, acá en la parte general, está donde dice formas de evaluar. Acá dice que tienen que tener el 80% de asistencia, pero la asistencia la medimos a través de las actividades. Por ejemplo, no sé, esta semana no pude ver los videos. Bueno, nada. Si viste el 80% de los videos e hiciste el 80%, a eso se refiere, ¿sí? Nosotros no tomamos asistencia, se refiere a asistencia virtual. Y lo que sí se promedia, ahí después van a tener una actividad final, que es como un resumen de todo lo que vinieron haciendo. Este es un curso de posgrado y sí exige que ustedes tengan un examen. Entonces, para que les den los créditos, armamos un examen, que es un poco recopilación de lo que vinieron, que si vinieron haciendo las actividades es más o menos lo mismo, y eso lo vamos a ponderar, un 60% y un 40% de las actividades, ¿sí? Eso es todas las notas. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Están contentos? Bien. Bueno, esperemos que salga bien. Es una manera que propusimos en la escuela de graduados un tiempo para que nos pareció que estar tanto tiempo en la computadora haciendo cosas a veces no, hace que no podamos hacer los cursos. Bueno, entonces vamos a esto, ¿no? Ustedes lo que tienen que hacer ahora, si quieren, y si no, bueno, acá donde dice el material, lo bajan, descargan esta carpeta y la guardan. Yo voy a hacer lo mismo que ustedes. La voy a descargar y la voy a poner acá en mi carpeta TR2023. La guardo. Ustedes están viendo, ¿no? Sí. Les voy a pedir ayuda, porque yo les mandé a todos la invitación para que entraran directamente. A veces, y no sé por qué, tienen que pedir que se los admitan. Cuando yo estoy compartiendo, a veces no me aparece que hay gente esperando. Si ustedes lo detectan, o hay alguien, o algún amigo le dice, che, me anoté y no me dejan entrar, me avisan. En teoría, todos tendrían que poder entrar, pero esos misterios que tiene Meet. Sí, Micaela, te escucho. Hola, ¿qué tal? Consulta, los archivos o las carpetas, ¿las guardamos en alguna nube, cualquiera? ¿Tiene el mismo problema que si vos lo guardas en el escritorio? Pero lo que pasa es que no lo podés abrir porque no reconoce la nube, no tiene, o sea, los scripts de R no los abre. O sea, viste que vos subís al Drive o al el Word, te lo convierte, el PDF te lo convierte, pero este Excel no. El R no, tenés que trabajarlos en la carpeta. Hay maneras de trabajar online que les vamos a mostrar, pero que es un sitio especial que tiene R, Studio o POSIT, pero no. Bueno, entonces esto yo lo bajé, acá mostrar carpeta, y le doy extraer acá, material. Y me lo mando acá. Bueno, entonces yo a esto le voy a cambiar el nombre, ¿no? Le voy a poner unidad 1, nada más. Acuérdense que siempre cuanto más simples sean los nombres de todo, mejor. Bueno, entonces ahí tengo mi unidad 1, ¿sí? Y entonces voy a trabajar con esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Les voy a mostrar algo que está en el apunte, que es trabajar con proyectos. Cada vez que yo voy a trabajar en R, lo que va a pasar es que voy a querer abrir archivos.
Entonces le voy a tener que decir dónde está el archivo. Entonces la manera más fácil es armar lo que se llama un proyecto. Tiene la misma lógica que tienen los proyectos en todos los soft, ¿no? Proyecto es algo que el soft arma, que simplemente le dice de dónde estoy trabajando. Bueno, yo ya estoy hablando de R, pero me estoy salteando un paso que es la parte de la instalación. ¿Eso todos lo tienen instalado? ¿No? Bueno, entonces dejemos esto ahora en stand-by y vamos a ver cómo es el tema de la instalación. Acá. Bueno, dentro de esa carpeta que ustedes bajaron, si quieren abrirla, está este apunte. Yo lo estoy abriendo en HTML, que es más fácil navegarlo, que se llama así, Introducción al lenguaje R. Lo primero que les muestra o les cuenta qué es R y qué es RStudio. R es el soft. Sí, Carla, te escucho. Perdón, justo fui yo quien trató de ver, pero porque mi auricular normalmente que está roto. Ah, Intenté instalarlo porque en la facultad lo usamos, sí. instalamos una computadora y no hubo caso. O sea, lo desinstalé, tampoco me lo está tomando, así que por ahora no. Y escúchame una cosa, y cuando vos decís no hubo caso, ¿qué es lo que te da como error? No me aparece, yo lo estoy instalando directamente desde mi InfoStat, en la parte de la ayuda, y nunca me tendrá que aparecer como el complemento, me tendría que aparecer como la letra R, el costito. No, porque nosotros no vamos a hacer InfoStat. InfoStat es un soft que usa herramientas de R. Nosotros vamos a usar directamente R. Entonces, Listo. Lo que vos tenés que hacer, que lo vamos a ir viendo ahora, si quieren lo vamos haciendo juntos. R es un soft independiente que se puede acoplar a otros softs. Yo puedo decirle a Excel que se comunique con R, le puedo decir a InfoStat que se comunique con R. Nosotros lo que le vamos a decir es a un administrador, un ID, que se llama RStudio, que se comunique con R. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtenerlo. Entonces, para eso, nos vamos acá a, ¿qué vamos a poner? R Project. Entonces, les va a aparecer. Fíjense que diga R Project, porque como hay muchos cursos de R, vieron que eso suele a veces aparecer lo que son publicidades. Si ustedes entran acá a R Project, fíjense que les aparece directamente. Todo esto está en el apunte, paso por paso. Una cosita, algo que tienen que aprender es que esto cambia de día a día. Entonces por ahí en el apunte les aparece el 4.2.5 y acá dice 4.3. Pero porque eso se actualiza a veces cada semana, cada 15 días. Bueno, entonces yo entro acá y fíjense que dicen que lo bajo. ¿Viste? Lo bajo. Entonces lo que tienen que hacer, si quieren ahora, los que no lo hicieron, bajan acá, lo guardan, yo ya lo tengo, ¿no? Lo guardan en el escritorio y no tarda mucho, ¿no? Depende de la velocidad de la máquina. Si ustedes tienen otro sistema operativo, si trabajan con Linux, si trabajan con Mac, también lo pueden usar. Lo que tienen que hacer es buscar las otras versiones. ¿Alguien acá trabaja con Linux o con Mac? Bien, entonces baja. Bueno, eso es una de las cosas. Entonces esto se baja. Pero usar R directamente no es muy amigable, porque la consola de R no es amigable. Entonces, por lo general, uno se asiste con otra cosa que se llama RStudio. Entonces, si ustedes ponen acá RStudio, fíjense, ¿ven que acá dice patrocinado? La trampa. Este tampoco. Ahora RStudio se llama así, POSIT. Esto está actualizado, ¿no? Pero hasta hace un año ni siquiera era POSIT. Entonces, ustedes entran acá. ¿Está bien? RStudio. Entonces, fíjense, si ustedes entran a RStudio, RStudio le dice que primero tienen que instalar R. Eso nosotros ya lo hicimos. Y ahora hay que bajar este RStudio. Entonces, acá bajo este y lo instalo.
Entonces, primero tengo que instalar R. Y después tengo que instalar RStudio. ¿Sí? Bueno, si quieren lo guardo. Aquí está. Bien. Los que tienen versiones viejas las pueden dejar. No ocupa mucho lugar el soft en sí mismo. Los que usan Infostat con R está usando una versión de R vieja. No la desinstalen porque si no, no van a poder usar Infostat con R si quieren. Pero yo les recomiendo siempre que para trabajar en este curso y en otro, usen siempre las últimas versiones. Bueno, entonces una vez que tienen instaladas las dos cosas y abren, les va a aparecer acá abajo, ¿lo ven? Que es un iconito, este es el de RStudio. Bueno, yo tengo acá, ahí se ven. Esperen, voy a cerrar esto. Cuando ustedes lo abren, le va a aparecer esto. Así, vacío. Bueno, entonces RStudio lo que es un facilitador de R. Lo que hace es hacer que yo pueda usar R de manera más amigable. Entonces, bueno, entonces, esto en la punta está, ¿no? ¿Qué es R? ¿Qué es RStudio? ¿Cómo obtenerlo? Están las pantallitas. Está todo esto. Bueno, porque a veces lo que nos pide es, si quieren, esto está hecho si ustedes quieren bajar otro sistema operativo, está explicado en las pantallitas cómo entrar. Bueno, entonces, ven que yo, por ejemplo, la última versión, esto yo lo actualicé, no sé, hace un mes, era la 4.04. Y después está cómo obtener RStudio. Bueno, y acá hay una cosa más. ¿Qué pasa si yo tengo una PC que es de una empresa o una PC que no me deja instalar R por el motivo que sea? Hay una manera que es hacer esto, ¿no? Que es entrar, acá está el sitio, se llama POSIT Cloud. ¿Sí? Entonces ustedes van acá, abro esto. Entonces lo que tienen que hacer en este sitio es armarse un usuario. Entonces, bueno, yo ya tengo un usuario. No me lo voy a dejar entrar. Bueno, le voy a decir que entro con Google. Entonces lo que les va a aparecer es algo muy parecido a RStudio. Yo como ya lo vengo, tengo cosas armadas, pero imagínense que yo quiero acá uno nuevo proyecto de RStudio. Este sitio yo puedo trabajarlo online, o sea, puedo ir guardando, puedo ir compartiendo con otros. Es gratis, relativamente gratis, porque es como todos los sitios, o sea, nos deja usarlo con ciertas limitaciones, ¿no? Puedo armar cierta cantidad de proyectos, puedo estar cierta cantidad de horas trabajando, pero es una manera piola para aquellos que no puedan trabajar o que vayan de máquina en máquina y que no lo puedan. Entonces esto van a ver después que funciona igual que si ustedes lo tuvieran en la máquina. Y acá arriba, ven, les dicen cuánto están usando de memoria. Si ustedes trabajan en una universidad o en una institución, lo que pueden pedir es un usuario institucional, que sale muy barato, como yo les dije, no sé, 5.000 pesos por mes. O si trabajan en una empresa, pueden tener uno profesional. Esas opciones todas existen. Bueno, y acá pueden configurarlo, pueden compartirlo, a quién le dan acceso, a quién no. Bueno, esta es la manera para aquellos que no puedan descargar en la máquina las cosas. Bueno, y eso está detallado acá, ¿no? Cómo hacerlo. Bueno, ¿cómo van hasta ahora? ¿Dudas? ¿No? Bien. ¿Alguien lo bajó? ¿Le dijo algún error, algún problema? ¿Intentaron instalarlo? ¿Todo bien? Buenísimo. Bueno, entonces ahora
lo que tienen ustedes bueno, esto que no es obligatorio, pero está bueno que lo trabajemos de entrada así. Bueno, nosotros, ahora que ya, una vez que ustedes tengan instalado RStudio, si pusieron, les va a aparecer este iconito celeste, que les puede aparecer en el escritorio o donde ustedes lo hayan. Yo, como a mí me gusta configurar las cosas acá abajo, lo tengo acá, pero eso es opcional. Bueno, entonces cuando abran R por primera vez, le va a aparecer así una cosa vacía. Entonces, acá arriba hay un menú. El menú tiene la misma lógica que los menús de Office, ¿no? O sea, el primero es para manejo de archivos, edición, y después vamos a ir viendo los otros. Pero yo me voy acá donde dice archivos y le voy a pedir que me arme un nuevo proyecto. Entonces acá ven que me aparece para un directorio nuevo, si no lo tengo, uno existente o esto que es para otras cosas. Bueno, entonces yo me voy a existente y le voy a decir que me arme un proyecto para la carpeta donde yo baje el material. Entonces yo me voy acá y me aparece un buscador. Entonces yo lo que voy a hacer es buscar esa carpeta que le puse unidad 1, esta acá, chica, y la abro. Y le digo crear el proyecto. Bueno, y fíjense, entonces, ¿qué es lo que hizo? Mágicamente me empezaron a aparecer acá al costadito todos los archivos que están en esa carpeta. Entonces ahora no tengo que estar recorriendo toda la computadora para saber dónde está mi Excel, mi archivo que quiero leer, nada, ¿sí? Ya lo tengo todo ahí. ¿Es obligatorio de hacer esto? No. Pero es bastante práctico. Fíjense que acá arriba, chiquitito, está el nombre del proyecto. ¿Ven? Que yo, si hacen, esto tiene unas flechitas así. ¿Ven? Estos son los proyectos con los que yo trabajo. Y si quiero salir de acá, le puedo decir esto, ¿no? Que dice Close Project. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo cierro R y lo vuelvo a abrir, va a volver a este. Siempre vuelve, es como los asesinos, ¿vieron? Que vuelven al sitio donde están. Vuelve siempre al último trabajo que yo hice. O sea, siempre se vuelve al lugar del crimen. Bueno, entonces ahora ustedes tendrían que tener esto. Acá abajo, acá, hay una cosa que se llama unidad 1, primeros pasos. Entonces, esto le digo que lo abra. Le doy doble clic y lo abre en el editor. Ah, perdón, porque estoy pidiéndole cualquier cosa. Esto. Es que dice comandos unidad 1. ¿Sí? Bueno, estos son una serie de comandos iniciales que los vamos a ir viendo de a uno como para entender la lógica. ¿Qué es lo que ustedes tienen o que yo pretendo que ustedes aprendan en este curso? No tienen que aprenderse las funciones de memoria, porque eso no lo hace nadie. Lo que tienen es que entender cuál es la lógica y dónde buscarlos y cómo copiar y pegar, porque no sé en qué área trabaja cada uno, pero todas las cosas están más o menos ya hechas. Entonces, lo que vamos a ir viendo es la lógica. Si ustedes no se acuerdan cómo se escribe una función, sí vamos a ver cómo buscarla, ¿no? Esa es un poco la lógica. No gasten tiempo en memorizar nada. Por eso, lo primero que uno tiene que aprender es dónde buscar ayuda. Entonces, imagínense que yo quiero calcular un promedio, ¿sí? ¿R calcula promedios? Bueno, una manera de averiguarlo es esto, escribiendo la palabra help. Ayúdame con el promedio, mi media. ¿Sí? Entonces, para que esto funcione, yo tengo que poner el cursor acá, y acá hay un cosito que dice run, que significa que lo corra, lo ejecuta, y acá abajo me aparece lo que voy haciendo. Acá a la izquierda ahora se me abrió algo que dice media aritmética. Acá hay una casita y acá al lado hay como un que dice mostrar en otra ventana. Entonces se me abre una página en HTML donde me cuenta, que se ve muy chiquita, de qué se trata la función que calcula el promedio. La lógica de R es que trabaja con funciones. Está el nombre de la función
y dentro de la función hay argumentos. Entonces me cuenta qué es lo que necesito. Y está descrito, ¿ven? Esto, a ver si lo puedo aprender. No, no sé. Bueno. Si ustedes lo tienen abierto, está, dice media, paréntesis, X, trim, RNA, y acá le dice qué es cada uno de los argumentos. Lo que vamos a ir viendo nosotros cuando utilicemos estas funciones es esta ayuda, ¿sí? Y vamos a ir ejercitando. Bueno, esa es una de las maneras. También le puedo decir que la busque, health search. Entonces, lo que va a hacer es decirme, por ejemplo, sobre la mediana, todas las funciones que tiene R que utiliza esto. Bueno, a mí se me abren muchas porque yo tengo muchas cosas instaladas. Otra manera, por ejemplo, yo quiero hacer un gráfico o quiero saber cómo son, es ponerle un signo de pregunta adelante y correrlo. Entonces me aparece acá, ¿sí?, los enlaces de dónde y cómo yo puedo hacer. Y voy abriendo. O sea, lo que tienen que aprender es a navegar, tienen que ser curiosos y ir buscando. La otra forma es utilizar Google. Y la más moderna es usar ChatGPT. Todos saben, ¿no?, lo que es ChatGPT y para qué sirve. Bueno, yo les puse, porque en realidad, como todo el mundo está con eso, es ultra moderno. Acá, a ver dónde está. Si se fijan, acá en la unidad 1, abajo hay una serie de enlaces de interés. Alguien me preguntó, yo lo busqué y les puse acá un videito de todos los que hay dando vueltas más modernosos. Es como usar esto directamente en R. Se puede hacer, pero es complicado. O sea, porque ustedes tienen que tener una cuenta en ChatGPT, pedirle un API es como una clave de acceso, linkearlo. Entonces la idea, si hacen todo eso, es que les aparezca directamente en la consola de RStudio. Al que le gusta jugar con esas cosas lo puede hacer. Yo lo que les recomiendo es que directamente se abran una cuenta y usen ChatGPT como buscador aparte. ¿Por qué? Pero hay quienes les gusta hacer eso. Acá está el videíto y fíjense que están todos los enlaces, cómo hacerlo. Si quieren practicarlo y si alguien tiene duda, mi recomendación es que no sé si vale la pena. Pero bueno, está. Alguien lo consultó, yo se lo busqué. Bien. Entonces, desapareció todo. Estamos. Bueno, entonces, sí. Josefina, te escucho. Sí, perdón, ¿podés repetir la parte del signo de pregunta? Que no escuché bien para qué sirve o cuándo se usó. Es una otra manera de hacer que me busque. Por ejemplo, si yo le digo signo de pregunta plot, me abre esto. Ponele que yo pongo así, signo de pregunta min. Y entonces lo abre. Si por ejemplo ves acá dice esto head y yo no sé lo que es head, le puedo poner signo de pregunta head. Entonces me abre un montón de opciones, lo corro y me pone en el buscador qué es. También acá hay una manera de buscar. Una de las cosas antididácticas que tiene R es que hay muchas maneras de hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, la manera de buscar ayuda en R hay montones de formas de buscar, pero las vamos a ir viendo como de a poquito, ¿sí? Bien, bueno, ¿cuál es la lógica de R? R trabaja con paquetes, ¿no? Cuando yo instalo R, si ustedes recién lo instalaron, hay un montón de paquetes que se cargan por defecto, que ya vienen instalados. Pero a veces yo quiero hacer análisis muy específicos, entonces para eso necesito yo descargar mis paquetes. Acá, en esto que dice paquetes, por ejemplo, hay un paquete que es base de datos. Entonces, si yo le puedo pedir con esto una ayuda y que me diga cuáles son. Si yo sombreo solo esto, solamente va a correr este pedacito. Entonces, me muestra acá todos los bases de datos que tiene.
si yo explico cosas que son obvias para mí y no para ustedes, y las vemos más tranqui, me avisan, ¿sí? Me paran, me dicen no sé qué estás haciendo y seguimos. Sí, Karina. No sé qué estás haciendo. Muy bien. No, Bueno. porque digo, yo en mi vida me entré a R, pero digamos, ahora pude crear comunidad 1, como vos dijiste, estoy un poco más de las capaz, puse el link. Ahora, no estás leyendo nada, digo, y a mí me aparecen esos paquetes que vos pones ahí. Ahora puse paquetes, me aparece en azul, no me aparece nada. O sea, yo que no, nunca en la primera vez que instalé HDR, Sí. de tener paquetes. No, esto en realidad hay un paquete que ya viene por defecto que se llama datasets, que son... Claro, pero por ejemplo, yo no tengo eso que vos decís ahí, me parece eso de paquetes. Acá en el renglón... A ver, vamos a hacer una cosa. Yo dejo de compartir y vos compartís, ¿querés? Y me mostrás. Porque por ahí lo tuyo también le pasa a otro. No, yo simplemente te estaba tratando de seguir con eso que está... No, pero sirve porque lo que estás haciendo vos le pasa a otros. ¿Querés compartirlo? Unos minutitos, no pasa nada. Ahí tipo, no sé si me compartía. ¿Eso es lo que vos ves? Sí. Bien. Fíjate, anda a la solapita a la derecha, a la mitad, ¿ves que dice File? Móvete un poquito a la derecha. Un poquito. A la derecha. Sería para mi derecha. File. Es ahí. Sí. Dale, abrilo. Ah, Dale. sí. Bueno, entonces fíjate Ujú. Donde dice material teórico. Abrilo. Y ahí, ¿ves que dice comandos unidad 1? Sí. Eso. Ah, vos tocaste ahí, ves que ahí ya me perdí. Buenísimo. Bueno, Claro. perfecto. Entonces ahí, bueno, fíjate, está buenísimo. ¿Ves ahí arriba? Oh, te fuiste. Ah, bueno, perdón. Bueno, no importa. A muchos les debe haber aparecido arriba un cartelito amarillo que dice que hay un paquete que no tenés y que tendrías que instalar. Ah, Entonces decirle que sí, que lo instale. Bueno. Ahora sí. Claro, lo que pasa es que vos bajaste las dos carpetas juntas. Yo lo que hice solamente abrí la que llamaba la del teórico y tenía una sola carpeta y armé el proyecto. Ahora, bueno, Sí. puse unidad 1, uno teórico y otro práctico. Bueno, Claro. No, está bien. Bueno, ¿alguien más bueno, no llegó a abrir esto? ¿Todos están pudiendo ver esto que estoy viendo yo? ¿Sí? Yo todavía no, pero estoy ahí intentando. Bueno, Tampoco, pero o te sigo o lo voy haciendo. Prefiero seguirte. bueno, Yo y tampoco después... pude. Yo siempre me meto a ganar el programa. Bueno, igual si tienen dudas, después me mandan cuestiones por el foro. Bien, entonces, bueno, nada, lo que hicimos acá fue simplemente que también yo le puedo pedir ayuda sobre algún paquete. Pero sí, esto no es tan importante. Esto si quieren, no. ¿Cómo hago yo si hay algo que no quiero que corra? Lo que puedo hacer es ponerle adelante un asterisco, este símbolo de numeral. ¿Así? Pero no estás compartiendo pantalla. Ay, cierto, perdón. Ah, Ustedes avísenme esas cositas. Vieron que hay renglones que están verdecitos y tienen este simbolito numeral. Esto significa que esto no es código, o sea, lo convierto en texto. Cuando yo armo un script, puedo hacer comentarios para recordar de qué estoy hablando. Entonces, este dice comandos unidad 1, ayuda, paquetes. Bueno, entonces dejemos esto por ahora de los paquetes. No quiero que corra, entonces le pongo el numeral o hashtag o almohadilla, le dicen en España. Así que, bien, bueno, entonces hasta acá lo que vimos es esto, ayuda. Pero en realidad lo que yo quiero hacer con R es trabajar con mis datos. Y uno de los cuellos de botella de trabajar con R es lograr leer los datos. Entonces vamos a empezar haciendo eso. Ustedes acá en la carpeta, ¿sí?
yo estoy tocando cualquier lado. Acá en la carpeta, si solamente bajaron la unidad 1, van a ver que hay un Excel que se llama incendios, ¿sí? Entonces, yo quiero leer este archivo. Bueno, para eso hay una función que se llama así, se llama read Excel, o sea, lee el archivo Excel. Y para esto necesito decirle en qué librería está. Lo que habíamos dicho es, R trabaja con paquetes. Los paquetes son conjuntos de librerías. Entonces, yo le tengo que decir en qué librería está esa función que yo quiero usar. Entonces, en este caso, la librería que yo quiero es esta, que seguramente ustedes no la tienen instalada y les debe haber aparecido acá arriba, ¿sí?, un simbolito para que la instalen. Lo que hace RStudio es ayudarme a hacer esto. Acá arriba hay algo que se llama Import Dataset. Entonces me dice, ¿qué tipo de datos querés leer? Entonces, si son datos que se llaman de texto plano, los TXT, los CSV, los PRN de hace un montón de años, pero nosotros vamos a usar este que es Excel. Entonces se me va a abrir esta ventana, ¿bien? Y acá hay un buscador. Entonces ahí en el buscador, fíjense que como yo estoy trabajando dentro de un proyecto, directamente me abre la carpeta donde están mis datos. Si no, se iría a cualquier lado. Entonces acá yo digo, yo quiero esto, incendios. Abrir. Bien. Entonces acá me muestra el Excel. Esto es un visualizador. Fíjense que acá arriba dice qué es cada cosa. Fecha. Es un número. Doble significa que lo toma como un número real, ¿no? Esto es un carácter. Esto son números, doble, doble, doble. Eso es importante revisarlo antes porque muchas veces si uno, por ejemplo, se equivoca, pone una letra o en vez de un 0 pone una O, lo va a tomar como un carácter y después no voy a poder hacer nada. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ver si está reconociendo bien las variables y si está reconociendo bien el tipo de variable. Súper importante. Siempre que ustedes tengan datos, acuérdense que la lógica de los datos, de guardar datos para cualquier software, para R, para SPSS, para Infostat, para SAS, es cada columna es una variable y cada fila es un registro. Y no tienen que poner ninguna otra cosa, no tienen que poner simbolitos raros, no tienen que poner gráficos. Si ustedes necesitan mostrarle a alguien el Excel bonito, lo hacen aparte, pero siempre tengan los datos lo más simple que puedan y que los nombres de las variables sean todos sencillos, todos mayúsculas, todos minúsculas, porque se van a ahorrar un montón de problemas. De hecho, hay un tesista de INTA que quiere que lo ayude con unos cruzamientos y se mató poniéndole el nombre a la variable, el simbolito de femenino y masculino, y se los tengo que borrar todos porque eso R no lo entiende y lo convierte en cualquier verdura. Así que acuérdense, simple, las bases de datos tienen que ser simples. Después ustedes, para mostrar, armen un Excel con colorcitos, uniendo celdas, pero para trabajar con cualquier soft, no, tiene que hacer. Bueno, fíjense entonces qué es lo que está haciendo ayuda que tiene RStudio para leer datos. Me está escribiendo acá abajo el código. Fíjense que es lo mismo que yo tenía, ¿no? Red librería, bla, bla, bla. Bien. Acá hay más chiches para ver, porque por ejemplo, yo acá le puedo decir que si esto no fuera un número y yo lo quiero como un carácter, bueno, le puedo decir que no, que esto es un carácter. Por ejemplo, imagínense que ustedes están trabajando con bloques, lo llamaron bloque 1, bloque 2, bloque 3, pero realmente el 1, 2, 3 no es un número, ¿no? Es el nombre. Entonces lo pueden cambiar. Eso lo pueden cambiar de acá. Otra de las cosas acá es cómo van a llamar al archivo. Porque esto
va a generar un archivo temporario en R con el nombre que yo quiera. Le puedo llamar datos o por defecto va a tomar el nombre del Excel que estoy leyendo. Acá lo llamo incendios. Bueno, después puede ser que ustedes tengan un libro. Entonces pueden tener muchas páginas. Si ustedes expanden esto, le van a aparecer más. Pero acá yo le digo que es la única. También puedo cambiar el rango que quiero leer. Puede ser que quiera leer de tal fila a tal columna. Esta tiene la misma lógica en Excel. ¿Vieron cuando ustedes en Excel eligen fila o columna? Bueno, y con más cositas que las vamos a ir viendo de a poco. Pero, o sea, desde acá yo preparo qué es lo que quiero leer. Y con esto le doy importar. Entonces, lo que hace es mostrarme cómo quedó. Y fíjense que acá al costadito apareció ahora esto que se llama incendios. ¿Sí? Bien. Esto es el archivo temporario que me apareció en otra solapa. Me lo muestra. Fíjense que no siempre muestra todo, ¿no? Acá dicen, te estoy mostrando un pedacito. Si son muchos datos, por ahí no. Bueno, entonces, lo que yo puedo hacer para no repetir ese paso todas las veces es guardarme estos comandos y copiarlos acá, que es lo que está hecho. Entonces acá yo puse la librería, pero en vez de incendios yo lo llamé datos, es lo mismo. Entonces si yo ahora corro estas dos cositas así, me va a generar, de nuevo, lo va a leer automáticamente. Esta es una de las ventajas que tiene R sobre otros software. Si ustedes hacen esto en Infostat, cada vez que abren tienen que armar el archivo. En cambio acá, yo cierro esto, lo guardo y ya lo sigo trabajando. ¿Bien? Supongamos que esto, ahora yo quiero borrar este que dice incendios que me armó. Bueno, acá arriba, donde dice listas, yo le puedo poner una grilla y elijo. Entonces yo digo, este no lo voy a trabajar, este no, bórramelo. Y hay unas escobitas. Acá, la escobita se borra, ya está. Bueno, entonces acá ya tengo esto que se llama datos. Lo vuelvo a poner como lista. Lo puedo darle doble clic y me vuelve a mostrar el visualizador. Acá hay como una pelotita con una flechita. Si yo la expando así, me dice qué archivos tengo, qué datos tengo en ese archivo, ¿no? Entonces, y me dice qué tipo. La fecha la tomo como un número, carácter. Tengo 624 valores y me muestra los primeros. Bueno, entonces, bien, ya logré leer mi base de datos. Para trabajar, yo lo que voy a hacer es decirle a R que tome variables de esa base de datos. Y esas variables las tengo que escribir tal cual están en la base de datos. Entonces, una de las cosas que yo hago, pero que no es mandatorio o que no es obligatorio, es conocer cuáles son los nombres. Entonces, hay una función que se llama names, nombre, datos. Esto se ve porque esto lo puedo agrandar un poquito. Me voy acá donde dice opciones globales, apariencia y le pongo 24. Apply. Okay, ahí está. Bueno, entonces le pido los nombres. A ver cómo se llaman, cuáles son los nombres de las columnas. Y me aparecen acá. ¿Sí? Fecha, provincia. Bueno, supongamos que a mí no me gustan esos nombres y los quiero cambiar. Entonces una manera de hacerlo es usando esta función donde lo que hace es asignarle los nombres a esta base de datos. Y lo que tengo que hacer es escribirlos como yo quiero. Por ejemplo, yo acá le cambié el de fecha por edad, provincia, partido, total. Todo esto los tengo que concatenar con una C. Entonces, lo único que va a hacer esto, si yo lo marco y lo corro, es cambiarle el nombre. Sí, Karina. Perdón. Sí. Voy a intentar.
Porque no me doy cuenta que cuando vos pusiste el name datos que te apareció abajo, vos qué hiciste además. Porque yo lo pongo por arriba y no me muestra nada, o sea, lo subrayo y... O tenés que tocar enter o algo. Si vos pones acá el cursor, tenés que ir acá donde dice RAM. Y te aparece abajo. También otra manera es... Subrayás name datos y pones RAM y te aparece abajo. Claro, ni siquiera hace falta subrayarlo, apoyar el cursor. Ah, perfecto. Otra manera, que vieron que hay muchas, es hacer control enter. Con control enter también se ejecuta el comando. Perfecto. Buenísimo. Bien. Bueno, entonces hasta acá, ¿qué hicimos? Complicarnos la vida, instalamos RStudio, hicimos algunos comandos y tratamos de ver cómo leer una base de datos. ¿Bien? Cuando yo tengo datos, ¿qué es lo primero que tengo que hacer con mis datos? Es conocerlos, ¿sí? Entonces, otra función que tiene R es esta que se llama summary, que es resumen. Fíjense que siempre lo que hacen las funciones es trabajar sobre los objetos que yo creo. Yo creé un objeto que se llama datos, que salió de leer el Excel. Entonces yo sobre eso ahora puedo operar distintas cosas. Le pude cambiar los nombres y ahora le voy a pedir que me haga un resumen. Entonces me voy acá y le pongo RAM. Entonces, ¿qué hace? Me calcula para cada una de las variables las estadísticas básicas. Entonces, bueno, fíjense, como le haga esto que yo le llamé DAT, tiene un número, entonces me da el mínimo, el primer cuartil, la media, la mediana y el máximo. Son los estadísticos de Tukey, ¿se acuerdan esos que se usan para hacer los boxplot? Y esto, como es un carácter, me dice que es un carácter. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para cuando yo vaya a hacer un análisis, antes de meterme de lleno a hacer el análisis, revise si mis variables tienen lógica. Yo para cada una de estas variables conozco los valores. Entonces, por ejemplo, esto es el número de incendios. Si me aparecieran números negativos, ahí, ojo, que está mal la base de datos. Entonces, para eso sirve para revisarlo. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, con edad y me aparece un 180, al menos que haya censado a Matusalén, ese es un dato erróneo como máximo. Entonces, antes de empezar a hacer cualquier análisis, cualquier gráfico, calcular un promedio, lo primero que tengo que hacer es hacer esto, un resumen con mis datos que leí. ¿Sí? Bueno, ¿bien hasta acá o mazo? Yo me perdí, perdón, Sí. la parte más atrás. Bueno, dime La parte dónde. de names, datos. O sea, vos agarraste del archivo comandos unidad 1, copiaste y pegaste en esta otra. Yo tengo como dos pestañas. Una que me dice datos de incendios y otra que dice la de los comandos. La de datos de incendio, esa la podés cerrar. Eso te mostró cómo leíste los datos. Okay. O sea, trabajo solo en la de comandos unidad 1. Claro, donde están los comandos. Bueno, se me pone mismo ahí y me tira error. Bueno, a mí me pasa lo mismo. ¿querés compartirlo? Dale. A ver, porque no sé si hice bien desde el principio. Porque No importa. Lo hice ayer y ahora lo voy a retomar y por ahí me mandé alguna. Bueno, vemos que te mandaste que por ahí a otro le pasó lo mismo. Ahí se ve. Sí. Es que por ahí estoy pensando que tengo mal el nombre acá, creo que era datos. Mirá, ¿sabés lo que pasa? Está buenísimo que lo muestres. Una de las cosas que tiene R que es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces vos lo llamaste con mayúscula en algún momento. Claro. A eso hace una cosa. Andate, ves que tenés una escobita ahí. Está. Eso, borralo. Listo. Decile que sí. Y entonces ahora
andate al renglón 12 y ahí dale run. Ahora dale run de nuevo. ¿Ves? Entonces ahora te va a aparecer con otro nombre. Eso es importante. Por eso yo les decía, por ejemplo, si le das names, te tienen que aparecer los nombres que tiene el renglón 14, ¿no? Le das run y te aparecen los nombres. ¿Ves? Buenísimo. No entiendo qué pasó, pero... Lo que pasó era que vos habías llamado antes datos con mayúscula. Y datos con mayúscula es otra cosa. Ese es el tema. En algún momento, cuando vos lo trabajaste, le pusiste un nombre con mayúscula. ¿Sí? O cuando lo... Esto está relacionado con el nombre que yo le puse cuando lo leí la primera vez. Claro. Y le cambiaste el nombre abajo, digamos, donde aparecían todas las columnas. Cuando vos tenías un datos con mayúscula, no sé cómo lo generaste, pero yo con el renglón 13 lo que estoy diciendo es, genérame un dato, un archivo, un objeto que se llame datos, leyendo ese Excel. Ok, perfecto. Y vos lo que le dijiste, no sé cómo, que te armara un objeto datos, pero lo escribiste en mayúscula. Entonces cuando lo escribiste, te lo generó, pero con mayúscula. Sí, ¿Cómo? eso yo creo que ya llamaba los videos y no sé por qué le puse datos. No, está bien, pero vos entonces lo que tenés que hacer después es coherente. Después cuando lo llamás, tenés que acordarte que ese nombre vos lo pusiste en mayúscula. Ok, perfecto. ¿Sí? Gracias. Bueno, ¿alguien más le aparece algún error? A mí me parecía, pero lo resolví con eso de la actuación. Bueno, buenísimo. Hay algo que como que es medio aburrido y obvio a esta altura, pero miren, vamos viendo por acá, ¿no? El apunte, lo que nos mostraba. Había algo que yo contaba, bueno, ven por acá están las pantallitas, paso por paso, lo que vinimos haciendo. Ay, no estoy compartiendo estas, porque cada vez que salgo en el apunte, todo lo que vinimos haciendo ahora está pasito por paso, ¿no? Si se pierden lo pueden volver a hacer y les va a quedar el video. Algo que yo les contaba, pero que era cháchara, ¿no? Decir, por ejemplo, ¿cuál es el problema de usar R? Que tiene una curva de aprendizaje difícil, ¿no? Al principio a uno le cuesta, entonces es, ¿cómo empiezo a hacerles usar R? A mí siempre me pareció la forma más práctica es empezando a leer datos, que es lo que la mayoría de ustedes hacen. Millones de cosas se pueden hacer en R. Y al principio van a estar diciendo esto es re complicado, pero yo les aseguro que dentro de una semana la lógica ya la van a tener así y les va a salir todo fácil, ¿sí? ¿No me creen? Sí, créanme. Bien. Bueno, acá en el apunte lo que les cuenta es de dónde salen estos datos, que son datos reales. Si ustedes quieren entrar acá, es una base de datos de incendios del gobierno de la ciudad. Yo trato de trabajar con datos que sean reales, porque me parece que es más interesante que los datos, ¿no? Si a alguien le interesa, están ahí. Bueno, volvamos al apunte. Bueno, ¿y el resto? ¿En cómo siguen? ¿Seguimos? ¿Voy muy rápido? ¿Alguien está así como muy perdido? Fíjense que esta es la clase para que ustedes aprovechen a preguntarnos. Asumimos que nadie sabe nada. Por ahí es medio duro esto porque ya está escrito, pero nos cuentan, ¿sí? Yo ahora estoy mejor. Bien. Voy mejor. Y lo único que yo, como no había puesto datos, había puesto incendios en el nombre del archivo. Entonces ahora estoy haciendo, reemplazando donde dice datos, poniendo incendios en cada uno, y ahí sí lo leí bien. Buenísimo. Está bien esto, uno va Genial. haciendo esas cosas. Sí, uno le puede poner el nombre que quiera. Si uno, bueno, les enseño este truco que es medio de Excel, medio de Word. Una de las cosas que tiene, si ustedes, supongamos que yo quiero cambiar acá el nombre, como, ¿no? Los quiero cambiar todos juntos. Entonces me voy acá y toco Control F. ¿Vieron que en cualquier buscador con Control F está? Entonces yo acá escribo
buscame datos y cambiámelo por incendios. Esto sirve cuando uno incendios. No se ve, pero estoy escribiendo incendios. Entonces acá le digo, bueno, buscame el próximo. Y me los va buscando. Yo no le voy a decir que me los reemplace, pero le puedo decir que lo busque, reemplazalo. Buscalo, reemplazalo. ¿Sí? Los van buscando. Y lo pueden hacer medio automático. ¿Esto para qué sirve? Si yo estoy trabajando con un script de otro y yo le quiero cambiar los nombres, bueno, lo puedo hacer rápido. Un buscador o dentro. Bien. Esa es una manera de ir reemplazando. Bueno, entonces, los pasos que vamos a ir dando son, acuérdense que en este curso no vamos a ver mucho de análisis estadístico. Para eso después viene el curso en octubre que damos con Adriana Pérez. Que ahí sí nos metemos de lleno a hacer cosas estadísticas. Pero bueno, el primer problema que aparece cuando quiero trabajar con R es cómo leer los datos. Entonces eso más o menos lo tenemos superado. ¿Qué pasa si yo tengo otras bases de datos que no son Excel? Bueno, en el apunte están todos descriptos. Uno puede leer datos que vengan de SAS, puede leer datos que sean separados por coma, todo. De hecho, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en INTA, tenía que bajar una base de datos que eran los valores de la oscilación térmica del Pacífico Norte. ¿Vieron esos que se usan para hacer las cosas de cambio climático? En ese momento las computadoras no tenían tanta memoria. Entonces los datos, las bases de datos viejas, todos los datos venían continuos, no estaban separados. Entonces uno tenía que armarle como un metadato y decirle de qué valor a qué valor era el dato, si estaban separados por coma. Bueno, hay un paquete que hace eso. O sea, si alguna vez se encuentran con una base de datos súper complicada, yo se los cuento que existen, además no lo vamos a hacer. Hay una manera de hacer eso, ¿sí? Todo se puede googlear, se puede buscar, se puede leer cualquier tipo de base de datos. Lo más común que tengan ustedes son Excel. Bien. Después vamos a ver otros que son los separados por coma, que es una manera es como un Excel, pero lo que se llama texto plano, que es bastante común también. Bueno, entonces, acuérdense, yo ya leí mis datos. Si me gustaban los nombres se los dejo, si no se los cambio. Esta es una manera. Hay otras maneras de hacerlo, pero esta es la más simple. Ahora yo quiero hacer otras estadísticas, ¿sí? O sea, bueno, vamos a ver estadísticas básicas. Entonces para eso hay otra librería, hay muchas librerías, ¿sí? Acuérdense que con Agustín les vamos a mostrar algunas de las cosas. Pero después si ustedes googlean librerías para estadísticas básicas, ahora aparecen otras. Una bastante sencilla es esta, que se llama así, FBasic. Si ustedes no la tienen instalada, les va a aparecer acá arriba, pero también, vieron que siempre hay maneras. Acá hay una cosa que ya dice package. Entonces hay uno que dice install. Entonces me aparece acá. Entonces yo acá le puedo escribir F y lo busca, basic. Así que, y le digo que me lo instale. Bueno, no sé, me dice un montón de cosas, le digo que no, porque me dice que ya la tengo instalada y no. Bien, entonces esa es otra manera de instalarlo, si no lo tienen. Bueno, entonces, ¿qué quiero hacer? Yo voy a armar un objeto que se llama estadística datos, pero este es un nombre mío de fantasía. Ustedes pueden llamarlo resumen, lo pueden llamar como quieran. Y le digo que yo lo que quiero son las estadísticas básicas del archivo de datos. Pero miremos el archivo de datos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero calcular el promedio del partido? ¿Qué va a hacer? Me va a dar error. Me va a decir, no puedo promediar nombres. ¿Sí? ¿Me interesa el promedio de la edad? O sea, acá lo que tenemos, esta base de datos, vamos a mirarla, es la fecha o la edad. Le puse, bueno, el partido. Este es el total de incendios. Me dice cuántos de esos incendios fueron por negligencia, cuántos fueron intencionales, cuántos fueron naturales y cuántos no se conoce la causa. Entonces yo no voy a hacer el promedio de todas las columnas.
voy a elegir aquellas que a mí me interesan. Y a mí me interesan estas. Esto tiene 7 columnas, entonces a mí me va a interesar esta y esta. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo le pido eso? Bueno, le digo que lo que hago, le pongo al objeto datos corchetes. Acá hay una coma. De este lado yo le puedo decir qué filas quiero. Y de este lado qué columnas de esa base de datos quiero. ¿Bien? Bueno, yo quiero todas las filas, entonces no le pongo nada. Entiende que son todas. Y columnas quiero de la 4 a la 7. Acá. Podemos ver acá también, ¿no? Yo quiero esta. La letra C. La C es de concatenar. Siempre la tengo que poner, ¿no? De acá, de C, de 4 a 7. Entonces, y sí. se estaría seleccionando también algunas filas, también pondría la C delante de las filas. Claro, le pondría, por ejemplo, de la 1 a la 10. Entonces sería esta, ¿no? 1, 2, 3, 4. Bueno, puse de acá. El total parece que no me interesa. Bueno, entonces esto, lo que va a hacer es eso. Yo lo que puedo trabajar es con parte de mis datos. Porque si yo pusiera todos me va a dar error. Me va a decir que tenés una variable que es un carácter y no le puedo calcular promedios, nada. Entonces, lo calculo. Y fíjense, me apareció acá otro objeto que se llama estadísticas. Si le doy doble clic, fíjense que me aparece negligencia, intencional, natural, desconocida. No puse el total, pero lo puedo poner o no. Entonces, ¿qué me da? Me dice, ¿cuántas observaciones tiene mi base de datos? ¿No? Me dice, ¿cuántos son NA? ¿Cuántos son missing? NA es el código de datos faltantes. El código de datos faltantes, reconocer datos faltantes en una base de datos es súper importante porque son más molestos que las pulgas. Donde hay un dato faltante voy a tener problemas con los cálculos. Después vamos a ver cómo sacárnoslos de encima o cómo considerarlos. Pero siempre hay que ver si está. Y fíjense, acá está todo el curso de estadística general. El mínimo, el máximo, los cuantiles, la media, la suma de los datos, el desvío de la media, los intervalos de confianza, varianza, el desvío estándar y estos que eran 2 indicadores de asimetría. Bueno, entonces esto puede ser una manera de presentar mi información. Pero tenían muchos decimales. Entonces hay una función en R que me los redondea. Entonces esta función es esta, run. Entonces y le doy. Entonces me muestra ahora los datos, pero redondeados a 2 decimales. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué logré? Logré leer mis datos. Bien, buenísimo. Logré hacer un summary, que es por defecto que me da el mínimo, el máximo. Y ahora logré encontrar una función en R que me da mucha más información sobre mis datos. Y la acomodé un poquito haciendo esto de redondearla. ¿Está bien? Nora. Si me interesaran solamente las columnas 4 y 7, ¿cómo lo pongo? Si pongo las 4 y 7, entonces acá, en vez de... Porque esto de 4 a 7, si yo hago esto, ¿ven? Me da todos los números, 4, 5. Entonces le pongo así, 4,7. Bueno, ¿ven esto que me aparece acá? Si a ustedes alguna vez les aparece, esto es porque yo tengo activo el Dropbox. Entonces, como que el Dropbox no llega a actualizarlo y me manda este mensaje. Lo que hay que hacer es no darle bola. O desactivar Dropbox, si tienen. Bueno, entonces esto es lo que pidió Nora. 4,7. Gracias. Acá vamos. Entonces, ven, solamente me muestra esas dos. Bien. Después vamos a ver más adelante cómo hacer cosas más complicadas para trabajar. Por ejemplo, cómo sacar una sola, cómo sacar. Bien. Bueno, esto también lo puedo guardar, porque acá no lo estoy guardando con los... O sea, esto le puedo hacer así, o sea, lo creo y después le digo que me lo redondee. Entonces le pongo el mismo nombre, lo corro, y ahora me apareció acá, con 2 decimales. Bueno, me quedó el que pidió Nora, ¿no?
Bien. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con estadísticas descriptivas. Si ustedes, después hay otras maneras de hacer, hay otros paquetes. R tiene como dos tipos de funciones. Están los que llaman estadísticas, los paquetes base, que fueron los primeros que aparecieron, que los que estamos trabajando, y ahora aparecieron, o hace unos años, una serie de paquetes que se llaman Typeverse. Ustedes tienen, y después hay un pequeño videíto y les muestra cómo trabajar. Pero por ahora, como vamos trabajando la lógica de qué es un objeto, qué es una función, cómo encontrar las estadísticos, vamos a seguir trabajando con esto. Bien, bueno, nos vamos a ir un poquito a ver gráficos. ¿Qué tipos de gráficos puede hacer? Hay un paquete precioso que le vamos a dedicar toda una clase la semana que viene que se llama ggplot. Pero hay gráficos básicos, muy elementales, que se pueden hacer directamente. Y eso es con esta librería que se llama Graphic. Entonces, fíjense, las librerías yo le puedo pedir un demo. Entonces, si yo corro esto que se llama demo, me va acá abajo, empiece, ven que dice type return para empezar. Entonces le doy enter. Tengo que irme. Bueno, entonces me va mostrando los distintos tipos de gráficos que puedo hacer con esta librería. ¿Ven? Esto me muestra los colores. Cuando yo le pida colores, le puedo pedir el número. Por ejemplo, quiero que las barras sean rojas, entonces col 1. Eso es lo que me está mostrando. Esto es cómo hacer esto, puedo hacer este tipo de gráficos. Y lo que les va mostrando acá al costadito son los códigos. Bueno, son demos. Muchos de los paquetes de R tienen demos. Sí, Karina. Otra vez, ahí me perdí un poquito, porque yo logré el primer gráfico que es, no sé lo que, no veo con el cursor que estás tocando, por eso no. Mira, vamos a borrar todo. Yo lo que hice vos una vez, o sea, al verdecito de los puntitos así lo logré hacer. Ahora, ya te fuiste para abajo, o seguís tocando el control enter arriba. No, lo hice abajo, acá, donde me apareció el control enter, ¿ves? Me fui con el cursor acá abajo. Y le voy a... Aparece ahí, plot iris. Claro, van apareciendo los distintos gráficos que podés hacer con esta librería. Es un demo. ¿No? Entonces te tenés que ir abajo para dar las posibilidades, listo. Sí. Gracias. ¿Los demás pudieron? Sí, bien. Bueno. Yo les mostré al principio que había un paquete que se llamaba dataset que tiene un montón de bases de datos. Cada una de las funciones viene con datos para que uno pueda probarlo y siempre viene con algún ejemplo. Uno de los datos más comunes es el data iris, ¿no? Entonces el data iris es un dato, es una base de datos que tiene, vamos a pedirlo acá. Data iris. Vamos a escribir iris solo se llama, iris. Ven que dice que está en dataset, así que yo lo corro y me muestra que es el data iris. Entonces el data iris lo que tiene, no sé por qué me lo muestra así. Bueno, perdón. Yo quiero que bueno, y entonces mostrame el data iris, dale, no seas malo. Bueno, no importa, después lo busco, no sé por qué no me da. A ver, sería hacer así, iris,
Bueno, si yo le pregunto qué es el Data Iris, acá me cuenta, ¿no? Que es una base de datos que... y me dice qué variables tiene. No me dice eso, perdón. Bueno, me está haciendo quedar mal. Acá está. Tiene 150 renglones, tiene 5 variables, que es el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo, el ancho del pétalo y qué especie. Es una base de datos que se usa para hacer análisis multivariados. Pero bueno, le vamos a pedir que nos haga un gráfico, un plot. Entonces, lo que me está haciendo acá es graficándome todas las variables, ¿sí? Acá en la diagonal me pone el nombre de las variables y acá lo que hace son los gráficos de a pares. Esto es como si fuera una matriz simétrica, ¿no? Cada columna es una variable, entonces por ejemplo este gráfico tiene en el eje Y el ancho del sépalo y en el eje X el ancho del pétalo. Esto es uno de los primeros gráficos que uno puede hacer con su base de datos y a manera descriptiva ver si hay relaciones, ¿no?, entre las variables de interés. Bien. Si yo quisiera con esta misma base de datos hacer un histograma, lo que puedo hacer es seleccionar alguna de las variables. Una manera de elegir una de las variables que tengo en el objeto de este iris es usando el signo pesos. Es como si yo pusiera apellido, pesos y el nombre de la variable, ¿sí? Vieron que el data iris, una de las variables era esta. Entonces si yo hago esto, me va a hacer un histograma solamente para el largo del sépalo. No sé por qué me... Sí, Josefina, te escucho. Perdón, me quedé con que estábamos en incendios y de repente estábamos hablando de céfalos y cómo llegamos acá y no entendí. No, lo que hicimos con el incendio es hacer toda la parte de estadísticas gráficas. Yo lo que hice ahora... acá, esperen, copié cosas que no son. Lo que hice yo después fue entrar en lo que son gráficos. Y para gráficos, en el renglón 27, primero hicimos un demo de todos los gráficos posibles que se pueden hacer. Y después les propuse que trabajemos los gráficos, no con el incendio, que eso lo van a hacer ustedes, sino con una base de datos que se llama Iris, que ya está cargada en R. Entonces empezamos a trabajar con esos datos, ¿sí? Okay. Bien. Bueno, entonces hicimos el histograma. Acá yo estoy tocando una cosa que se llama zoom. Entonces cuando hablo zoom se me abre esto. ¿Se acuerdan que el histograma era un gráfico que mide la frecuencia de los valores, ¿no? Entonces hay 5 valores entre 4 y 4,5. Sí, ¿no? Entonces me da una idea de la distribución de los datos. Si van acá... Una pregunta. Sí. Una pregunta. Si yo quisiera exportar ese gráfico a, por ejemplo, un archivo de Word que estoy preparando, ¿cómo haría? Bueno, mira, ¿ves acá donde dice Export? Me scrolleas. Sí. Entonces acá, uno es copiarlo, otro es salvarlo como imagen y otro es como PDF. Eso directamente lo puedes hacer de acá. Y de acá del zoom, también, ¿no?, lo puedes copiar. Si le das con el botón derecho del mouse, te aparece esto. Salvar como imagen, copiar como imagen. Gonzalo, Miguel, dime. Sí, ¿y cómo se podría hacer para cambiar lo que dice el DXX, por ejemplo? Porque bueno, el DXX es una frecuencia y yo quisiera ponerle algo al DXX para las unidades. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Supongamos que yo acá entonces hay una cosa que se llama XLab y le pongo el nombre. A eso después
datos. Bueno, así le pongo. Este es un box plot, ¿sí? Teresa, Sí. me parece que lo tenemos que poner con igual. Ah, Como igual es acá. incremento. Perdón. Este. ¿Por qué me quedó este enter acá? Entonces aparece abajo. Ah, buenísimo. Muchas gracias. Si vos querés saber esto, entonces te vas acá donde dice ayuda. Y si no, realmente yo estoy usando eso, ¿no? Lo de... Bueno, está bueno que usen esto. Entonces, esto es ChatGPT, yo entré, entonces le pongo ¿cómo cambiar la leyenda de un gráfico plot en R? ¿Cómo cambiar la leyenda del eje X en un gráfico plot de R? Perdón, ya que está. Y lo mismo se podría hacer, por ejemplo, si uno quisiera poner otros colores y esas cosas, también se pregunta así, ¿verdad? Sí. Y les dan los ejemplos, ¿ven? Ah, buenísimo. ¿Y qué quieren cambiarle? Entonces le dan acá los códigos y le dan un ejemplo, ¿ves? Genera datos. Esto si quieren lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar. Yo cuando quiero probar una cosa que saco de algún ejemplo, lo que armo es armar uno nuevo, así. Y lo copio. Entonces lo corro. ¿Por qué me quedó esto colgado? Bueno, y entonces ahí lo hace. ¿Ven? Bueno. Ah, porque cuando yo quiero mandar esto me manda... Ahí va. Y lo hace gráfico. Bueno, está bueno que lo usen. Ahora a mí esto lo que hace es que ustedes... lo que sí, para usar ChatGPT hay que saber qué preguntarle. Esa es la ventaja, ¿no? Porque no. Una cosita, yo lo uso a veces cuando tengo que hacer algún trabajo para ahorrar tiempo, pero lo que tienen que tener en cuenta que está hasta se me salió con las cosas. Que solamente está actualizado hasta el 2021. O sea que si le van a preguntar sobre algún paquete o algo medio nuevo, no. Y a veces se equivoca. Entonces uno tiene que saber de qué se trata lo que va a preguntar y verificarlo. No le crean tanto. Pero bueno, es así. Bien. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, ese es el boxplot. Después este otro gráfico que está bonito, que se llama barplot. Entonces, por ejemplo, yo puedo entrar datos a mano, ¿no? Una manera es entrarlos así, como un vectorcito. O sea, hasta sé de concatenar y pongo todos estos valores que son edades. Y puedo armar una tablita. Entonces, me dice esta tablita que hay una persona de 16, 17, dos personas con 17, así sucesivamente. Eso es usando esta función table. Pero con esto ahora, con esta tabla, quiero hacer un gráfico de barras. Entonces ahí me muestra el gráfico de barras. Bien. Bueno, ¿qué pasa? Hay otro paquete, que se llama Tidyverse, y esta librería que hace todo lo que nosotros venimos haciendo, pero con otros comandos. Entonces, para no volverlos y complicarles la vida, esto yo se los dejo para que ustedes lo practiquen después que la otra parte más o menos la manejen. No es que los vamos a dejar solos, sino, fíjense, ¿dónde está? Bueno,
acá. En el apunte vamos a repasar lo que vimos. Vimos esto, lo de cómo instalarlo. Bien, después acá están todas las ventanitas, RStudio. Después qué pasa si no lo instalan, que pueden hacerlo online. Y un ejemplo, ¿no? Esto de cómo hacerlo, cómo buscar ayuda ahí, cómo trabajar con un proyecto, todas las ventanitas, chiqui. Y bueno, después hay algunos comentarios que están buenos que los lean, que los fuimos agregando en la medida que aparecían las dudas, ¿tá? Después está el ejemplo de cómo leer datos y cómo importarlos de manera manual, cómo hacerlos en RStudio, los datos estos de incendio. Después hay otros ejemplos, pero los vamos a ir viendo después, ¿no? Fíjense que dice cómo leer archivos CSV, cómo leer archivos de textos. Y acá hay dos cosas que están piolas, pero ¿qué pasa si yo quiero leer muchos archivos a la vez? ¿No? Por ejemplo, yo trabajaba en el Instituto de Clima y Agua y tenía un Excel por cada localidad. Y yo quería armar una base de datos con todos juntos. ¿Se puede hacer? Sí. Bueno, acá en el apunte les ponemos. No vamos a hacer todo ahora pero sepan que se puede, ¿no? Que hay una manera y acá está el comando cómo hacerlo. Se pueden leer archivos desde la web también. Si ustedes tienen los archivos en la web en algún lugar y le ponen el enlace, también se puede leer. Se pueden leer de SAS, de CSS y acá están cuáles son las funciones. Después está la parte de estadística descriptiva, que es lo que hicimos, y los gráficos básicos, ¿no? Entonces les muestra cuáles son los gráficos básicos que hay, están los ejemplos, están los códigos, las explicaciones, chiqui. Bueno, como muchos no se acuerdan lo que es un boxplot, acá hay un pequeño grafiquito de qué marca, cómo se interpreta cada cosa, como los datos de la edad, y ahora esto. Bueno, entonces el punto 4 yo se los dejo para ustedes, que es hacer lo mismo pero usando esta otra librería. ¿Por qué les mostramos dos cosas? Aparte que queramos complicarles la vida, es porque el objetivo de este curso es que si ustedes van a usar un libro, por ejemplo, hay muchísimos libros ahora que vienen con código de R. El objetivo es que ustedes entiendan el código. Ustedes no van a salir de este curso así escribiendo código como si fueran programadores. El objetivo de este curso es que ustedes sepan cómo se puede usar, qué herramientas, qué cosas pueden hacer, y cuando ustedes lean un código sepan qué hace ese código y tengan capacidad de cambiarlo, ¿sí? No van a aprender todo en un curso de 4 semanas, ¿sí? Intenté lo de deploy, pero no entendí cómo descargarlo e instalarlo. Bien. Bueno, esto lo vemos. Bueno, y después acá hay distintos tipos de objetos, que puedo trabajar con vectores, con matrices. Esto repásenlo y si les queda alguna duda, después lo hablamos. Pero son como, ¿no? Portar, otras herramientas. Todo esto es como si fuera un apéndice de detalles. Acá, en el apunte anterior, acá hay uno que es manejo de la Tidyverse y está el apuntecito. Si esto lo miran, es musiquita. Vamos a seguir presentando ahora algunas otras herramientas. Bueno, lo que tienen que hacer es esto, bajar esta librería que se llama Tidyverse. Una de las paquetes que se utiliza mucho para lo que es todo manejo de datos. Bueno, una preguntita. ¿Quién me preguntó? ¿Había visto este video? Justamente lo empecé a ver y me quedé a los pocos minutos, pero no, hice cualquiera. Entré a la página y intenté descargar de la página. Listo. Pero sí, hoy con lo de hoy creo que ya voy a poder. Bueno, pero vamos, si querés entramos a la página. Tidyverse. Bueno, ven que acá esto es... Bueno, yo escribí mal, lo escribí.
Udemy es para hacer cursos. Bueno, acá esto, ¿no? Porque en realidad esto, Thyverse, es un conjunto de paquetes donde nosotros vamos a trabajar con este, el ggplot, vamos a trabajar con este, el dplayer, vamos a hacer algo de este, el rig bien instalado. Pero acá, si tienen ganas, hay un montón de cosas. Están los libros, en el apunte, no, en el apunte, en la página. Yo como abro un montón de cosas, después los pierdo. ¿Dónde está la página? A ver. Claro, no, pero Sí. ayer sin entender nada lo quise descargar desde la página, ahora ya entendí que tengo que copiar ese... Ah, bueno, está bien, pero todas las preguntas son válidas. Okay. Acá lo que tienen que está lindo, estos enlaces de interés, bueno, esto es nada, pero este enlace que dice usando R para ciencia de datos es un poquito largo, ¿no? Pero está buenísimo porque este señor hace un video que está en español y que agarra una base de datos y le hace de todo, cambia filas, columnas, selecciona, así que, y está en español y está bueno. Si tienen ganas de mirarlo, especialmente porque en realidad todos estos paquetes nacieron con estas herramientas relativamente nuevas de manejo de grandes bases de datos. Entonces, pero bueno, no podemos ver todo en el curso, pero nosotros les dejamos las cosas. Y otra de las cosas que quiero que miren, acá donde dice bibliografía general, fíjense que hay hay un montón de enlaces de libros que yo los revisé y casi todos están, sitios web. Un sitio que está re piola es este que se llama Rcoder. Este Rcoder es como para hacer consultas, está en español. Entonces, por ejemplo, ven, tienen tutoriales de introducción. Entonces acá, qué sé yo, conceptos básicos, chipi, y temas, qué sé yo, crear funciones, instalar R, ayuda en R, cómo armar los directorios, tipos de datos. Vamos a tipos de datos. Entonces me dice qué tipos de datos hay, y están los ejemplos para que ustedes los corran, cómo comprobarlo. Bueno, este sitio está bonito como para tenerlo. Bueno, para que esto no se haga más largo, ven que estoy grabándolo, detengo la grabación.